Este pasaje que tenemos, el Salmo 19, verso 7, es un pasaje que ya en alguna otra ocasión yo expuse algo referente a todo este salmo. Este domingo y el próximo domingo, que tenemos su culto especial de la Biblia, quiero que nos enfoquemos en este pasaje particular, verso 7. La Escritura nos dice la ley de Jehová, y quiero referirle que quien escribe este salmo es ¿quién? David. David no solamente se refería a lo que quizá de manera equivocada podríamos muchos decir, ¿en qué ley estaba pensando David? Y muchos podríamos decir, bueno, seguramente se refiere a la ley de los 10 mandamientos. Pero la connotación de la palabra aquí en el arameo, en el original, no solo refiere a estos 10 mandamientos. El término de esta palabra incluye la doctrina íntegra. Cuando digo doctrina, es la enseñanza íntegra de Dios mismo. Y la totalidad de su revelación. ¿Qué quiere decir? Que en su momento lo que ellos tenían por conocer o por conocido de la palabra de Dios, esa era la integralidad de la Escritura. Pero para nosotros que ya contamos con toda el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque en el tiempo de David solamente conocían una parte del Antiguo Testamento, ni siquiera la totalidad de él. Y obviamente no tenían en sus manos el Nuevo Testamento, no se había escrito aún. Pero para nosotros y para ellos es la integralidad de la palabra revelada de Dios al hombre. Entonces, el texto es aplicable a toda la Escritura, a todo lo que hoy conocemos y le denominamos como Biblia, el libro. Y podemos dividirlo como en dos partes, y no me refiero al Antiguo y al Nuevo, me refiero a la ley y al Evangelio. Si pudiera totalizar lo que es el Antiguo, llamarle ley con toda su historia y su poesía, ¿sí? Y el Evangelio, que es personificado en la segunda persona de la Trinidad, que es ¿quién? Jesucristo. El Evangelio y el poder maravilloso del Espíritu Santo desplegado en el Evangelio, en el libro de los Hechos y en las cartas, porque las cartas fueron inspiradas por el mismo Espíritu. Bueno, sabemos que toda la palabra de Dios fue inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, esta expresión, la ley de Jehová, refiere a toda la revelación de Dios. Bueno, lo que Dios quiso revelarnos, porque no podemos conocerle a Dios totalmente ni completamente. Entonces este texto es aplicable a esto, y esta escritura podemos decir, o bueno, David nos refiere y nos dice que es perfecta y convierte el alma. Es todo nuestro texto. La ley de Jehová que es perfecta, que convierte el alma. Es todo nuestro texto, ¿ok? Bueno, voy a referirlo como una analogía. Un árbol es conocido por sus frutos, ¿sí? Y un libro, como el de nosotros, es probado por sus efectos. Sus efectos. Se han escrito libros que han propagado un contagio tan perjudicial en el carácter moral o ético a lo largo de los siglos. Bueno, no es que yo quiera practicar mucho de esto, pero sí me llamó mucho la atención esta entrevista que se le hizo a
este señor Musk, y dijo que, quiero decirles que es un hombre muy inteligente. A sus 11 años él empezó a leer de forma, dijo, desesperada. Me pregunté qué es lo que existía o por qué existía, la pregunta que muchos hombres se han hecho, y dijo que empezó a leer muchos libros de religión y que leyó la Biblia, obviamente, y que en la Biblia obviamente le causó asombro muchos de los textos que refieren, porque obviamente leyó los Vedas y leyó el libro del Mormón y leyó muchos otros libros que se han escrito a través de toda la historia acerca de donde exponen a las deidades. Pero al leer la Biblia, dijo, la Biblia y otros libros como a Nietzsche, y dije, bueno, es que cuando de repente leía Nietzsche, si yo era un adolescente deprimido, cuando lo leí, lo único que hice fue deprimirme más, ¿sí? O sea, parece que Nietzsche lo único que buscaba es que todo hombre que lo leyera terminara suicidándose, porque es un asunto de depresión fatal, es fatalista, ¿sí? Y la realidad es que libros que han impactado a la historia en la humanidad y siguen golpeando hoy, la realidad es que sus efectos son tan dañinos que me gustaría hacer lo que los efesios hicieron en aquel momento donde se reunieron y amontonaron todos los escritos de magia y de idolatría. Fue un holocausto donde estos recién convertidos de los efesios aventaron y colocaron todo esto. Y este ejemplo se ha hecho en muchos momentos. Ha habido retiros o campamentos donde retiros de jóvenes o campamentos de jóvenes, los jóvenes han tirado revistas de pornografía, etcétera, y las han quemado. Y es una repetición, y nos gustaría quemar todo lo que pueda o ha dañado o siga dañando al hombre. El detalle hoy es que ya no podemos materialmente quemar todo esto, porque todo esto que se ha escrito ahora se ha digitalizado, ¿cierto o no? Sí. Y entonces los libros ya existen no en hojas, sino en la red de redes, y allí están presentes. Entonces, con todo, si se hiciera eso, me temo que vamos a suponer que pudiéramos quemar toda la basura expuesta en cuanto a pensamientos que se anteponen o se oponen directamente o indirectamente a lo que Dios y su voluntad y su deseo ha planeado para el hombre. Si pudiéramos quemarlo hoy, ¿qué pasaría con el día de mañana? Pues el día de mañana habría otra mente perversa o otra mente dañada o afectada, porque acuérdense que no tenemos luchas contra carne o sangre, sino contra las huestes. Pero me refiero más bien, hermanos, que no es que sea una lucha hombre a hombre, ¿cierto? Sino nuestra lucha es con los pensamientos, la ideología que es expuesta a través de personas, ¿sí?, que son usadas para la perdición de la humanidad. Satanás mete ideas, y esas ideas luego son plasmadas, escritas y llevadas y difundidas a la humanidad. Y esto sucede vez con vez. Recuerdo que hace unos meses atrás vimos cómo hombres han dañado y han afectado y han causado muertes a miles de personas, simplemente por pensamientos equívocos y pensamientos que en algún momento se llegaron, escuche bien, a referir a la Biblia misma, ¿sí? Y que tomaron la Biblia y a Jesús como su parte de inicio, pero simplemente lo que hicieron fue adulterar la palabra de Dios, y con eso
causar muerte, destrucción, perdición, dolor a muchas personas. ¿Sí? Me refiero a lo que vimos las clases de adultos, de jóvenes, cuando referimos a este hombre que llevó a más de 3,000 personas a tenerlas en una comunidad y luego causar que estos niños se envenenaran, ¿no?, con cianuro y murieran. Y eso fueron impresionantes las imágenes de lo que causó. Yo les dije, porque esa fecha la recuerdo muy bien, fue en el 17 de noviembre de 1977, allá en la Guyana Francesa. Salieron de California, la iglesia, y se fue y se instauró allá. Pero bueno, en fin, lo más correcto, hermanos, porque es lo que lo que abandera cualquier pensamiento. Cuando quieras hablar, habla con ¿qué? Con fundamento. Cuando quieras exponer algo, habla con ¿qué? Con fundamento. Bueno, es por eso que entonces ahora voy a hablar acerca de la Biblia y cómo la palabra de Dios ha sido el puente que en lo particular o personal me ha permitido a mí atravesar muchos momentos. Desde que yo tengo por recuerdo que empecé a leer la Biblia en mi niñez, adolescencia. Los niños también nos deprimimos y los niños también se sienten tristes. Yo no sé si ha visto, pero hay niños que están tristes. Y a cierta edad nos sentimos tristes y nos causa tristeza en muchas cosas. Y cuando yo comencé a leer la Biblia, y desde ese momento Dios ha ocupado esta Biblia como puente para cruzar momentos difíciles de nuestra vida. No sé si lo ha hecho la Biblia para usted, pero para mí lo ha sido. Ha sido ese puente que Dios pone cuando veo algo difícil en mi vida. Dios tiende un puente para que yo pueda cruzar y atravesar ese momento difícil en mi vida personal. Y hablo de eso, hablo no de cosas que alguien me ha contado, me ha platicado. Hablo lo que Dios me ha mostrado y me ha hecho vivir a lo largo de mi vida. Nosotros sabemos que la ley del Señor es perfecta, es buena, y es buena porque ha convertido y convierte y convertirá el alma de muchos hombres. Y para nuestra mente, la mejor prueba de su pureza y poder, ¿cuál es, hermanos? ¿Cuál es la mejor muestra o prueba de que la palabra de Dios convierte, hermanos? Es que nos hable de una persona ajena y venga y nos diga lo que Dios ha hecho en la vida de esa persona. No, hermanos, la mejor muestra es lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Comienzo con el texto. Mi primer objetivo, hermanos, es poder mostrarle a usted cómo la palabra de Dios convierte el alma. El hombre tiene puesta su mirada hoy y a través de la historia. ¿En quién tiene puesta su mirada, hermanos? Pues en este mundo, en sí mismo, ¿cierto o no? Luego entonces la mirada del hombre está no solamente lejos, está inmensamente lejos de quién, hermanos, de Dios. Esa es la realidad. Lejos de su creador, de su hacedor. Desde que aquel día lamentable, nuestros padres, o nuestros primeros padres, no me refiero yo a mi papá y a mi mamá, me estoy refiriendo a nuestros padres, Adán y quién, Eva, no, quebrantaron la ley de Dios, porque esto lo tengo que referir, lo voy a decir por la tarde, hermanos. Eva no pecó cuando comió el fruto. Ella pecó antes de comer el fruto. Cuando ella dudó de lo que Dios había dicho. Cuando ella simplemente decidió no hacer caso a la voz de Dios. Ella ya había, ¿qué, hermanos? Pecado. Sin siquiera haber comido el fruto. Entonces, cuando ese día lamentable el hombre cae, ¿qué sucede con todo hombre? Todo hombre se ha convertido en hombre culpable. Esa es la realidad. Somos culpables de pecado. Somos los que le damos la espalda, hermanos, a Dios, a su luz admirable. Porque
a nosotros vino y nosotros, ¿qué, hermanos? No lo desechamos. Y no solo eso, hermanos, no solamente le dimos la espalda, sino que decidimos ir cuesta abajo. A algún camino que simplemente no dirige a otra cosa, sino a la destrucción y perdición eterna. Entonces lo que necesitamos, hermanos, y lo que necesita todo hombre, es que nos hagan girar en un sentido totalmente, ¿qué, hermanos? Contrario al que nosotros hemos decidido andar. Y eso es lo que significa la palabra conversión. Una palabra que se ha ocupado mucho en la iglesia. Y por eso dice, ¿cuántos conversos, no? ¿Cuántos convertidos son? Se refiere a este hecho, a que un hombre iba camino así, y simplemente fue el Espíritu Santo y la palabra de Dios lo que hizo que este hombre, ¿qué, hermanos? Girara completamente y cambiara su rumbo de vida. Entonces, dar, como diría la canción, la media, ¿qué? La media vuelta, ¿no? La media vuelta. Eso es lo que significa conversión. Necesitamos oír la orden cuando de repente de todos los que íbamos a la escuela y marchaba la escolta, ¿no? Y de repente un niñito o una niña gritaban, ¡media vuelta! ¡Ya! Y entonces sí, empezaban poco a poco a voltearse, ¿sí o no? Y a dar la vuelta completa. Eso es la instrucción, la que necesitamos todos, ¿qué? Escuchar y voltear completamente. Marchar en dirección opuesta a la que íbamos. Nuestro texto entonces nos dice que la palabra de Dios convierte el alma, nos hace volvernos en esa dirección a la que estamos refiriéndonos. Eso no quiere decir entonces que la palabra de Dios, cuando digo esto, hermanos, no quiere decir que la palabra de Dios actúe de forma distinta o diferente a lo que el Espíritu Santo hace, ¿o sí? No, ambos van como, hermanos, juntos, ¿no? En una obra completa. El Espíritu, la palabra de Dios nos convence de que más bien el Espíritu Santo nos convence de que la palabra de Dios es cierta, es veraz, confirma. Y el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Es algo que repetimos constantemente, pero eso es el efecto de uno y el otro, y ya ambos nos orillan a ver una realidad a la que usted y yo estábamos negados a ¿qué? A ver, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo actúa en concordancia o en armonía con la palabra, porque un hombre puede leer la Biblia de principio a fin y leerla una vez, 2 veces, 30 o hasta 50 veces, por decir algo, y durante tantos años que usted quisiera ver, porque hay muchas personas que podrían decir, yo he leído la Biblia año con año, y quizá ya lleva 20 o 30 años leyendo la Biblia, y puede oír mensajes y sermones y mensajes, y puede ir a tantos cultos y escuchar tantas cosas acerca de la Biblia, hermano, pero si eso no ha causado en ningún momento que ese hombre se arrepienta, porque simplemente no ha permitido que el Espíritu Santo haga uso de la palabra, entonces eso será inútil en todo sentido. Pero cuando el Espíritu Santo va de la mano con la palabra, como decíamos, entonces la palabra, ¿qué hace, hermanos? Se convierte en el instrumento de conversión y de salvación a las almas. ¿Amén? Entonces, así es como se lleva a cabo la obra de conversión a la que hoy estoy refiriendo. Primero, hermanos, por las Escrituras. Las Escrituras me estoy refiriendo a la palabra de Dios. La palabra de Dios conduce a los hombres a ver el primer efecto, hermanos. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? Nos conduce a ver que estamos en ¿qué, hermanos? En error, en pecado, que estamos mal. Y quizá a usted no le gusta cuando le repiten, ¡estás mal! ¿Y a uno le molesta eso o no le molesta a uno? ¡Ah, cómo nos cala! No nos gusta que nos digan eso, ¿estás mal? Pero si yo me siento re bien, ¿no? ¿Estás mal tú? Cállate tú. ¿Por qué me dices a mí? ¿No nos gusta eso? O sea, no nos gusta que nadie nos diga que estamos mal.
nos molesta, nos cala. O sea, es como que nos pega, ¿no? En la cabeza. No. Pero eso es, hermanos, eso es lo primero que debe hacer la palabra de Dios. Hay millones de hombres que van por el camino errado. Y sin embargo, ellos lo saben, hermanos. No lo saben. Y podría decir que otros, escuche bien, hay decenas de miles, ¿sí? Que incluso, escuche bien, van a una iglesia, sirven en una iglesia, trabajan en una iglesia, cantan en una iglesia, enseñan en una iglesia, y también a veces ellos se oponen completamente a lo que la palabra y el Espíritu de Dios dice o quiere. ¿Verdad? Y lleva tantos años en la iglesia, y sus padres fueron y trabajaron en la iglesia, y sin embargo están actuando de forma contraria, equívoca. Por eso a esos, inclusive esos decenas, que son menos, pero hay, esos hermanos aún les molesta más que le digan, ¿estás qué? Mal. ¿Cómo voy a estar mal si mis padres, mis abuelos y yo tanto tiempo trabajando y sirviendo, y tú me vas a decir que estoy mal? No. Entonces, hermanos, hoy muchos rechazan a Cristo y son indiferentes a su palabra, y podríamos decir que no saben lo que quieren, hermanos, que lo hacen, o sea, no saben lo que hacen. Una de las súplicas de nuestro Señor Jesús y nuestro Salvador, que Él externó, ¿no? Y gritó esas palabras de la cruz, una de ellas, la primera de ellas, ¿cuál fue? Padre, ¿qué? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero ellos creen saber hacerlo. Refiriéndome a mí mismo, hermanos, durante años, porque yo nací, como mucha gente dice, en una familia cristiana. Mi padre era pastor. Sin embargo, yo no estaba consciente de haber cometido ningún pecado grave a cierta edad, porque pues siempre fui, como dicen, un hijo de casa, ¿sí? Y por la gracia receptiva de Dios, porque sí lo puedo decir, yo fui guardado de cosas que quizá otras personas a la edad mía ya habían sido expuestos, ¿no? A inmoralidades graves, transgresiones escandalosas, por lo que pensaba entonces que yo estaba muy bien. Y entonces, hermanos, no oraba, no actuaba debidamente con mis prójimos, no tenía una conciencia buena, santa, y me parecía que todo marchaba bien. Y tal vez con lo que estoy diciendo, hermanos, me esté dirigiendo a algunos que puedan decir, bueno, y si no estoy bien, porque mucha gente puede decir, bueno, es que tú no estás actuando bien, y entonces uno dice, bueno, pero ok, pero no soy como aquellos. ¿Me explico? O sea, no soy quizá la persona que debía de ser, y puedas cuestionarlo, pero no estoy revolcándome como aquellos están revolcando, y entonces eso me hace sentir que mejor, me hace sentir que no necesito un cambio, porque no soy como aquellos. Ustedes recuerden la oración de aquel hombre: gracias te doy porque yo no soy como aquellos hombres. Entonces, hermanos, eso a menudo pudiera ser nuestra manera de pensar o de hablar, pero la realidad, hermanos, es que muchas veces estamos como, hermanos, ciegos, y estamos, ¿qué, hermanos? Sordos. No podemos ver nuestras fallas, y no queremos escuchar el consejo de quién, hermanos, de nadie. Pero cuando el Espíritu Santo, ese sí, viene a nosotros y nos revela la ley de Dios, entonces percibimos que hemos quebrantado
no solamente una parte de la ley, porque cuando el Espíritu Santo llega a nosotros a través de su palabra, y entonces es la palabra de Dios la que penetra, y ahora sí se cumple ese efecto maravilloso, que es la espada de dos filos que penetra y discierne, ¿verdad? Y que parte el alma y llega hasta lo más profundo. Entonces, así, y solo así, la palabra de Dios tiene ese efecto maravilloso de hacernos entender que no solamente hemos pecado en un porcentaje, en una parte de la ley, sino que hemos quebrantado, ¿qué, hermanos? Toda la ley. Y que somos culpables de, ¿qué, hermanos? De toda la ley. Y que somos totalmente miserables e inmerecedores de gracia y de perdón de Dios. Entonces, hermanos, es cuando el Espíritu Santo nos hace entender y percibir que hemos quebrantado no solamente los 10 mandamientos, sino que incluso el más bueno de los hombres haría bien en temblar y recordar esa voz penetrante de nuestro Señor Jesús cuando dijo: cualquiera que mira tan solo a una mujer para codiciarlo, ya ha adulterado ¿en dónde, hermanos? En su corazón. Cuando comprendemos que los mandatos de Dios no solamente prohíben acciones indebidas, no solamente son acciones. ¿Qué son, hermanos? Deseos, son pensamientos, ¿sí? Y no solo eso, sino que uno llega a cometer pecado en su imaginación, en su pensamiento, y que por consiguiente un hombre puede cometer asesinato con estar simplemente acostado en su cama, ¿sí o no, hermanos? Puede convertirse en un asesino estando en su cama, y puede robar a una persona con ni siquiera haber tomado un solo peso de esa persona, o sin tocar sus bienes. Y no solo eso, sino que también puede blasfemar a Dios sin haber dicho una sola palabra. Sus actitudes, su corazón, no solamente se blasfema con la mente, con la boca. Hermanos, qué terrible es esto, pero esa es la realidad. Y podemos quebrantar todos los mandamientos de la ley, del primero al último, antes de pararnos siquiera de la cama en la mañana. Fíjense, no hemos salido, no nos hemos parado de la cama y ya hemos cometido, ¿qué, hermanos? Pecado. ¿Cierto o no? Sí. Esa es la realidad del hombre, hermanos. Quiero terminar, que no tengo tiempo para todo hoy. Necesitamos examinar nuestra vida bajo esa realidad y bajo esa luz, y entonces darnos cuenta de que estamos en una condición muy diferente a la que, ¿qué, hermanos? A la que pensamos, a la que creemos. Tú no puedes hacer que un hombre cambie de dirección en tanto él crea que va en el camino, ¿qué, hermanos? Correcto. Y por eso aquel gran pasaje hermoso de Proverbios, ¿no? Que al hombre le parece que hay muchos caminos que son, ¿qué, hermanos? Correctos. Y que el camino que él anda es, ¿qué, hermanos? Es bueno. Pero es camino de, ¿qué, hermanos? De muerte, de perdición. Ese principio es terrible, hermanos. Hermano, hasta que la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos haga ver que frente a nosotros está, ¿qué, hermanos? El abismo, el precipicio. Entonces, y solo entonces, hermanos, podemos detenernos y considerar y decir: no puedo ni debo que seguir adelante. Porque seguir así es fatal. Hermanos, qué lamentable es esto, hermanos. El día martes por la mañana, un compañero de trabajo se presentó, llegó a la oficina, tomó algo y se fue. El día miércoles por la tarde ya lo estaban buscando, no apareció. El día jueves se interna en un motel, y el día jueves por la tarde termina asesinado. No saben si se quitó la vida
o simplemente lo mataron. 34 años. Los caminos, hermanos, que andamos son inciertos, hermano. Tengamos cuidado de dónde vamos, hacia dónde vamos y hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. Pídele al Señor con todo su corazón, como David lo dijo: examíname, oh Dios, y muéstrame si hay en mí camino de perversión. Hoy, hermanos, que nos hacemos pensar en la palabra de Dios, tenemos que decirle: Señor, por favor, muéstrame si lo que estoy haciendo, si lo que estoy viviendo, si la manera en que estoy actuando hoy con mis padres, con mis hijos, conmigo, si las formas en que estoy viviendo y las cosas como las estoy haciendo son correctas. Y si no, Padre, hazme corregir y hazme dar vuelta atrás. Porque muchos de nosotros podemos pensar que estamos buscando a Dios, pero no es el Dios de la Biblia, es el Dios que usted ha creado y usted mismo se ha inventado, porque está muy lejos de lo que Dios está haciendo. Creemos que estamos sirviendo a Dios, pero no le estamos sirviendo. Entonces, hermanos, tenemos que volvernos atrás y buscar a Dios de todo corazón, porque solamente así entonces podremos encontrar el camino, que es Jesús. Es Jesús a quien necesitamos. Es su palabra, y nos hace pensar en Él y solamente en Él, y nuestra vida tiene que buscarlo a Él como todo, en todo, hermanos, en cada momento, como padres, como hijos, como hermanos en la fe. Que esta iglesia, hermanos, busque la belleza y la perfección de la palabra de Dios, porque es solamente esa palabra y su Espíritu las que podrán hacer que nuestras vidas puedan ser guiadas a la eternidad con Él. Dios les bendiga, hermanos.